¿Aló? Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Teixeira. Ya había estado aquí en otra oportunidad, en un MUN que se hizo hace un par de años en Chile. También he presentado en otros MUN en otros países. Y bueno, hoy en día voy a hablar sobre balanceo de carga y voy a hacer una gran diferencia o voy a plantear dos escenarios posibles. Un escenario que es el escenario tradicional, el que estamos acostumbrados normalmente a ver, y un escenario basado en BGP. Bueno, ante todo voy a presentarme. Soy ingeniero de telecomunicaciones. Tengo una maestría en ingeniería de negocios y una maestría en finanzas. Hoy en día desarrollo como, digamos, comercial en una empresa que es Auto Internet y como gerente general, en este caso en TF Consulting. Bueno, obviamente muchos me conocen ya. Soy consultor y entrenador MikroTik desde hace varios años y experiencia en la marca desde el 2007. Sí, llevo harto tiempo conociendo lo que ha pasado y siguiendo de la mano con la marca. Los contactos, ahí está el número de teléfono. Bueno, aquí esto es rápidamente para que ustedes sepan. Nosotros, bueno, el grupo, en este caso Academy Experts, podemos dictar todas las certificaciones que están en la pantalla, iniciando por el MTCNA. Si alguno está interesado, puede acercarse al stand para preguntar. Parte de lo que también hacemos es la parte de asesoría y consultoría a través de la empresa TF Consulting o Eruditum, y esta empresa pues va de la mano, hace soporte, asesoría a empresas de forma directa. Por lo general, nuestros clientes, ¿quiénes son? ISPs, data center, clientes finales, me refiero como a alguna empresa particular. Soluciones que ofrecemos, bueno, soluciones basadas en BGP, todo lo que es conexión con ISPs de forma directa, gestiones inclusive ante el LACNIC para poder obtener un bloque IP y un ASN, soluciones de todo tipo de VPN, soluciones inalámbricas, hotspot, de todo un poco. Y la última parte, quería comentar rápidamente, es que así como tenemos asesoría, también ofrecemos servicios de acceso a Internet a través de enlaces de Internet y de enlaces de datos, a través de Auto Internet, la cual es una empresa que está en el sur de Chile y hoy en día está expandiendo su ámbito de mercado a lo que es Santiago y todo Chile en general. Bueno, quise presentar de esa forma rápida para que ustedes sepan un poco el background a qué me he dedicado durante todos estos años en Chile y algunos de nuestros clientes de las diferentes empresas, ya sea desde la parte consultora, servicio y soporte, cursos y enlace de servicio de Internet. Ahora sí vamos a hablar un poco de la presentación. Voy a hablar sobre balanceo de carga, como les comenté. Voy a hacer énfasis en dos escenarios. El escenario tradicional, que es el que comúnmente conocemos en Chile, porque hay muy pocos ISP que utilizan soluciones de BGP, pero voy a hacer bastante énfasis en BGP porque es algo que ha ido creciendo en los últimos años. Los últimos 2 años ha ido un crecimiento importante en Chile, que en este MUM o en las presentaciones que van a ver posterior a la mía, se va a hacer bastante énfasis en eso. Así que es bien importante y bien interesante que vayan conociendo todo esto que va ocurriendo. Bueno, mecanismos de balanceo, voy a hablar de los mecanismos tradicionales, SMP, PCC y NTH, y bueno, obviamente de BGP y algunas consideraciones adicionales para cuando hagan este tipo de soluciones. Bueno, básicamente en balanceo de carga, ¿qué es lo que queremos obtener de alguna forma? Es balancear, probablemente dicha la palabra, el tráfico por los diferentes enlaces, ya sea el mecanismo que utilicemos. Más adelante voy a hacer consideraciones al respecto porque cuando uno balancea la carga no es que balancea de forma equitativa la carga, es decir, no es que yo voy a tomar una conexión y voy a dividirla en dos partes y voy a mandarla 50% por un lado y 50% por otro. Eso no ocurre. ¿De acuerdo? Uno balancea son la cantidad de conexiones que se cursan. Uno tiene que buscar el mejor mecanismo para poder maximizar el uso del enlace. En esta que está acá, esta imagen, yo puedo visualizar que tengo 4 enlaces de 10 megas cada uno y consumiendo el máximo de capacidad. En este caso, sí puedo percibir que hay algo equitativo, es decir, los 4 enlaces están cargados, pero están cargados no porque están cargados porque están saturados, ¿de acuerdo? Es por eso, pero si yo visualizo internamente cada uno y veo la cantidad de conexiones que cada uno cursa, pueden ser inclusive distintas. Puede ser que uno curse 100 conexiones, por decir algo, otra curse 20, otra curse inclusive una sola, ¿de acuerdo? Así que balanceo la carga a nivel de conexiones y la capacidad en base al uso que tengan esas conexiones. Aquí hay otro escenario, es un escenario que está basado en BGP, lo vamos a ver más adelante, donde el tráfico total es de 4.8 gigas y está dividido en tres enlaces distintos, obviamente con cargas diferentes. ¿Okay? Más adelante voy a hacer una explicación sobre eso. Bueno, aquí voy a hablar rápidamente sobre los escenarios. En el tradicional lo que hacemos es que le pedimos a un tercero, a un proveedor que nos entregue un enlace, por lo general un enlace dedicado o inclusive puede ser un enlace residencial,
y usamos el pool de IPs que tienen ellos. Es decir, yo le pido a Entel, dame un enlace de 100 megabits por segundo, bueno, Entel me entregará 1/29 por lo general y yo tengo que utilizar esas IPs que son de ellos. Entonces, el balanceo tradicional, yo lo que hago es usar los enlaces de terceros con IPs de terceros. Por tanto, si yo salgo por un enlace en particular, estoy forzado a regresar por ese enlace. Cuando hablamos de BGP no ocurre lo mismo. En el caso de BGP o multi-homed es cuando tengo más de un enlace y para ello ya yo no utilizo los recursos de un tercero, como son el de Entel y el de Movistar, por ejemplo, sino utilizo recursos propios. Es decir, los utilizo a ellos como carrier mío, como tránsito. Yo lo que hago es publicar mis prefijos, los cuales lo obtuve a través de una solicitud ante LACNIC. Para que ustedes sepan, yo obviamente voy a hablar de cosas que son voy a hacerlas como obvias, porque en 2 presentaciones más que van a ver a continuación, van a haber 2 personas que van a hablar, bueno, de hecho 3 personas que van a hablar sobre BGP en forma más profunda. Por tanto, yo voy a asumir y voy a hablar de la parte, digamos, el objetivo que quiero es hablar de balanceo de carga. ¿Okay? Todos los conceptos que están antes de esto lo van a ver después en 2 presentaciones o 3 presentaciones de compañeros míos. Bueno, en el caso de BGP van a publicar o anunciar recursos propios y para ello requieren un pool de IPs y una ASN. Bien. Un segundo. Bueno, una consideración que les comentaba en un inicio es que lo que yo realmente balanceo son el número total de conexiones. Es decir, no voy a balancear como tal el tráfico cruzado. No es que, como les decía, voy a traficar 50 por una parte y 50 por otra. No es así. Eso va a ocurrir cuando yo sature los enlaces, llegue a la máxima capacidad, es que se va a visualizar que están balanceando de forma equitativa. Pero es algo que no es cierto en 100%, es simplemente una visualización. En el caso de... bueno, el BGP ya les comenté igual, se anuncian los prefijos. Bueno, aquí voy a dar un ejemplo real. Supongo que tengo 2 ISPs y estoy balanceando una conexión por cada uno. Realmente a nivel de balanceo de carga se cumple el objetivo, es decir, envío una conexión por un lado, es decir, la comunicación ida y vuelta origen-destino se establece por enlace A y por enlace B otra conexión origen-destino. Ahora, si bien están balanceados, porque van por diferentes enlaces, la capacidad de uso de cada uno puede ser distinta. En un caso yo tengo uno traficando 5 megabits por segundo y en otro 1 megabit por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, se cumple el balanceo a nivel de conexiones, pero no se cumple a nivel de capacidad, porque efectivamente no va a ser así. ¿De acuerdo? Entonces eso de que yo divido por la mitad o de forma, eso no es cierto. Yo balanceo la cantidad de conexiones. Lo que yo tengo que hacer como gestor o administrador del ISP como tal es buscar el mejor mecanismo que me permita a mí maximizar la cantidad de conexiones cruzadas para asimismo maximizar el uso de los enlaces o estresar los enlaces al máximo por igual. Pero eso es una estrategia que hace cada administrador. ¿De acuerdo? Un poco lo que quiero hacer, lo que quiero aclarar. Bueno, herramientas involucradas, en el caso tradicional, por lo general, o mejor dicho, lo que se usa, lo que está en color rojo, utilizamos el Mangle para forzar a modificar las políticas de ruteo y usamos obviamente las rutas para crear tablas de ruteo especiales, que son las tablas que son invocadas desde el Mangle. Hay otras herramientas que utilizamos, que son algunas veces el script o el scheduler o el filter para hacer algunas cosas extra, para hacer algunas validaciones extra y poder balancear, pero principalmente son esas 2 funcionalidades o esas 2 herramientas o características dentro del router OS. Y en el caso del escenario BGP, utilizamos filtros BGP y utilizamos la tabla de rutas de forma, digamos, nativa. Ahora, yo puedo efectivamente, bajo un escenario usando BGP, puedo igual utilizar el Mangle de forma opcional, lo cual no se suele hacer, a menos que sea por un tema de capacidad. Entrando en el tema tradicional, yo tengo 3 mecanismos para balancear. Tengo el SMP, Equal Cost Multipath, lo cual es la herramienta nativa más simple de MikroTik. Simplemente lo que yo hago es, tengo 3 enlaces y lo que hago es que en una sola ruta por defecto coloco los 3 gateways de forma consecutiva, 3 o 4, la cantidad que yo tenga. ¿De acuerdo? Y eso que va a hacer que cada conexión persistente, ¿qué me refiero a persistente? En base al origen-destino, esa combinación origen-destino siempre va a ser cursada por la WAN 1. Otra combinación origen-destino por la 2, ¿de acuerdo? Entonces, él de alguna forma va a balancear la carga. No es una forma efectiva, digamos, no es mayormente manejable o modificable, pero es una forma simple de poder balancear. Aquí hay un ejemplo donde yo coloco la ruta por defecto y coloco 2 gateways, uno tras otro. Y lo que hace él es balancear la carga de forma nativa, por decirlo así. Una herramienta que me voy a enfocar un poco en esta, que es mucho más sofisticada, es el PCC, Per Connection Classifier, y lo que hace de alguna forma es permitirle al administrador poder
definir cuál quiere ser la mejor manera para hacer el balanceo. ¿De acuerdo? Aquí es importante destacar que no se distribuye de forma iterativa, o mejor dicho, no es persistente en base a algunas condiciones que voy a explicar ahora, que es en base a los clasificadores. Para poder definir el balanceo de carga, yo tengo que hacer una cierta modificación, una cierta configuración en el Mangle para poder definir la política de ruteo que voy a utilizar y de qué forma voy a optimizar ese balanceo. Y lo hago con los clasificadores. Tengo un clasificador origen-destino en puerto y en IP. Y para eso vamos a darles este ejemplo. Tengo, bueno, en este caso es una trama en la cual yo tomo, lo que hace el equipo es tomar de la cabecera IP origen, IP destino, y en este caso, ya sea UDP o TCP, va a tomar el puerto origen y el puerto destino. Y en base a una combinación de ellos cuatro, lo que hace es generar un hash. Es como que genera voy a decirlo fácil, es un número, ¿de acuerdo? Hace una conversión a binario, por decirlo así, o a decimal, y hace una división entre la cantidad de enlaces disponibles que yo tengo para poder determinar por cuál se va. Voy a mostrarlo más fácil. Supongamos que, para hacer el ejemplo, yo tengo una conexión que va destinada desde SIP privada a SIP pública, que es el DNS de Google, con puerto origen el 58000 y el puerto destino 53, es decir, una consulta DNS al DNS de Google. Tengo esos cuatro parámetros. ¿Qué hace el equipo? Convierte en este caso decimal, la expresión del IP, que viene a ser 169 millones en el caso del source, del IP, en el caso de destino 134 millones y los puertos origen-destino. Sumarizo ese valor, me da esto que está acá y lo que hace es calcular el residuo, el mote. En este caso la función mote es el residuo de la división. Si yo divido ese número entre la cantidad de WAM que tengo, si tengo 3 por ejemplo, los posibles residuos que voy a obtener de la división, ¿cuáles son? 0 cuando sea exacta, 1 o 2. Por tanto, si tengo 3 enlaces y el residuo es 0, significará que esa conexión va a ser cursada por enlace 1. Si me da 1 por enlace 2 y si me da 2 por enlace 3. ¿De acuerdo? De alguna forma lo que hago es balancear la carga a través de este mecanismo. Esto es siempre y cuando yo he utilizado el clasificador origen y destino, both address and ports. Yo puedo combinar y utilizar both address. Bueno, aquí el ejemplo, pues voy a mostrarlo en la pantalla mejor, aquí. Yo puedo utilizar cualquiera de estas combinaciones que están acá, both address and ports o alguna combinación de ellas. La más efectiva para maximizar el balanceo de carga es both address and ports, que me da la mayor probabilidad de poder maximizar el uso de todos los enlaces por igual. Esa probabilidad por igual, eso nunca va a ser por igual, pero en el tiempo yo me voy a dar cuenta, digamos pasado varios días de haciendo este balanceo, me voy a dar cuenta que las WAM en cuanto a cantidad de conexiones cursadas va a ser casi equivalente. Yo podría decir que esto es una distribución uniforme. No es uniforme la distribución, pero la probabilidad es tan alta que viene a ser casi una probabilidad uniforme. ¿De acuerdo? Aquí lo que quiero mostrar es que elijo el clasificador, que es lo que expliqué previamente, cómo se calcula, luego divido la cantidad de enlaces y el residuo me puede dar, como les digo, si es entre 3, 0, 1 o 2. El resultado que me dé es el resultado de la marca de ruta que voy a utilizar, por tanto se va a ir por enlace A, B o C. Y bueno, aquí está un ejemplo, suponiendo que hubiesen 5 conexiones cursadas y yo haya seleccionado, y bueno, me ha generado un cálculo de 5 hash distintos, divido entre 3 y alguno me dará 1, 0, 1, 2, 1, que significa que esas 5 conexiones son cargadas o balanceadas de esta forma. Una por enlace 1, 3 por enlace 2 y una por enlace 3, completamente aleatorio. Pero lo interesante es esta gráfica de acá, o esta imagen de acá, donde yo puedo ver 4 salidas, bueno, en este caso son 2, pues son Santiago 2 y Santiago 4, pero básicamente puedo ver que se cargan casi por igual. Se fijan, esto es en el tiempo, es decir, uso este mecanismo de balanceo que es both address and ports, vemos que es aleatorio, pero en el tiempo yo puedo percibir fácilmente que casi todas están cargadas por igual, lo cual es el objetivo realmente, es decir, yo puedo presumir al ver esto que mi balanceo está siendo efectivo, al menos estoy haciendo lo mejor posible por balancear, ¿de acuerdo? Eso es lo que es objetivo. Si yo hago un balanceo y veo que esta proporcionalidad no es la adecuada, es porque está mal. Ahora, obviamente va a depender si los enlaces tienen la misma capacidad o no. Si no tuviesen la misma capacidad, tienen que hacer una ponderación, es decir, tendrían que decirle si este enlace es 3 veces más que el otro, ustedes tienen que intentar forzar que salgan más conexiones por él que por el otro, ¿de acuerdo? Eso lo voy a explicar más adelante. Tengo que ver el tiempo, no sé cuánto me queda. Seguido de esto, en el Mangle se definen las marcas de ruta y una vez que se definen las marcas de ruta, en la tabla de rutas van a estar todas las rutas posibles o una tabla para cada enlace, ¿de acuerdo? Y finalmente lo que logramos es esto que está acá, intentar balancear de la mejor manera.
Bueno, NTH es otro mecanismo, no lo voy a explicar en detalle, y las imágenes que coloco acá abajo, ojo, son referenciales, no significan eso, quiero es simplemente para explicar. NTH es como si fuese un reloj, es decir, un reloj que da la vuelta, yo tengo 3 enlaces, de alguna forma lo que hago es conexión 1, enlace 1, conexión 2, enlace 2, conexión 3, enlace 3, y luego se resetea. Es como un contador que va dando vueltas. Por eso es que coloco esas dos imágenes de ahí. El FIFO no es que es un FIFO. Lo que quiero decir es que va llegando las conexiones y el reloj o el multiplexador, por decirlo así, va definiendo por dónde me voy. Por la 1, la 2, 3. 1, 2, 3. Es un ciclo que se repite de forma infinita. Este balanceo también hay que configurarlo, pero no es tan efectivo como el PCC. El mejor de todos es el PCC, es el que me permite mayor cantidad de configuraciones y mejor performance, desempeño. Bueno, esto es un pequeño resumen de esta parte. En estos tres las conexiones son persistentes. ¿Qué significa? ¿Qué hablo yo de persistencia en este caso? Si yo forzo a la conexión, o mejor dicho, al socket a salir por el enlace 1, él va a regresar por el enlace 1. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy utilizando las IPs del proveedor. Por tanto, las IP que me entregó el proveedor A en el enlace A no se van a repetir en el enlace B. Por tanto, si yo forzo a salir por el A, la descarga se va a venir por la A. Por eso es que hago esta acotación, porque cuando vayamos a hablar de BGP no va a ser así. Bien, por eso es a lo que me refiero yo con persistencia. Subida y bajada por la misma WAN, la conexión depende de la interfaz WAN, lo que ya les expliqué. Bueno, cuando hablamos ahora voy a entrar en el otro escenario, que es el escenario donde utilizamos BGP. Cuando hablo de multi-host es cuando hablo que tengo más de un enlace sobre el cual yo hago la publicación, el anuncio de mis prefijos BGP. Bueno, las conexiones no son persistentes. ¿Qué significa no persistencia? Voy a ir a una página, una lámina más adelante para explicarlo y luego devuelvo. Básicamente puede ocurrir lo siguiente. Yo tengo 2 enlaces de internet, salgo a mi destino final y cuando regreso vengo por un enlace distinto. Es decir, eso puede ocurrir sin ningún inconveniente. Por tanto, acá se complica mucho la cuestión y voy a explicarlo ahora más adelante. Eso me refiero a que no es persistente. ¿Por qué no es persistente? ¿Por qué ocurre esto? Porque ustedes son dueños de los recursos. Es decir, a ustedes LACNIC, en el caso de Latinoamérica, les ha otorgado un número de SN y un pool de IPs para ustedes, el cual ustedes pueden publicar por cualquier ISP. Al hacer eso, simplemente publican una tabla de rutas y los ISP que están entre medio verán cada quien la mejor forma de llegar a ustedes y quizás ustedes definen que la salida es por enlace A, que ustedes creen que es la mejor capacidad, pero en este caso el regreso, la descarga se va por enlace B porque es el que mejor alcance tiene a nivel de ruteo. Entonces cuando yo empiezo a jugar un poco con esto se complica más lo que es balanceo. Yo puedo aplicar sin ningún problema PCC, SMP y NTH, pero en este caso normalmente no se hace así, a menos que yo quiera mantener forzar alguna conexión a venir y salir por algún enlace en particular. Bueno, para ello, para que esto funcione, yo debo anunciar mis prefijos y para eso debo establecer un peer BGP con cada upstream, en este caso con cada ISP, que me va a hacer la republicación o va a servir de tránsito. Y aquí es importante comentar que yo voy a hacer 2 tipos de balanceo. Voy a hacer un balanceo entrante y un balanceo saliente. Anteriormente, cuando yo en los métodos previos, yo forzaba la salida. Es decir, al forzar la salida de mi router, automáticamente la descarga por el mismo enlace. Por tanto, venía por ahí. Pero aquí es distinto. Aquí tengo que hacer un balanceo saliente y un balanceo entrante. Y para eso hay diferentes mecanismos para hacerlo. Bueno, para poder hacer un balanceo saliente, en este caso yo me baso principalmente en la tabla de rutas. ¿Qué significa eso? Yo anuncio mis prefijos y lo que yo recibo de mis ISP son tablas de rutas, lo que se llama el BGP nacional o el full BGP. Voy a recibir, en este caso en Chile, unas 6.000 rutas aproximadamente, 6.000 prefijos aproximadamente que voy a recibir, y si recibo la tabla internacional voy a recibir aproximadamente 700.000 rutas en mi router. ¿De acuerdo? En base a eso yo hago el balanceo o yo defino la salida. ¿Qué significa eso? Lo que está acá, mentira, todavía no llego ahí, disculpe. Bueno, en el caso saliente, simplemente me baso en la tabla de rutas. Lo que yo he recibido de mi proveedor es lo que yo uso para definir salida. Y en el caso entrante, lo que hago es tomar información. Ya, un segundo. Ya. Y en el caso entrante, yo lo que voy a hacer, lo modifico a través del anuncio que yo hago al ISP. Por ejemplo, a mí LACNIC me otorga por lo general una /22, es decir, 1000 IPs aproximadamente, las cuales yo puedo anunciar a mi ISP. Lo mínimo que me permite cualquier ISP es una /24. Por tanto, yo puedo irle en 4, /24. ¿Qué significa? Que yo podría, si tengo múltiples enlaces o 2 enlaces por lo menos como mínimo, yo podría decir que dos prefijos /24 se van por enlace A y 2 por enlace B. De esa forma yo definoles la bajada, es decir, al yo anunciarle a ellos, lo que yo modifico es la descarga para mí.
Y viceversa, cuando lo que yo recibo a saliente, cuando hablo de balanceo saliente, es en las rutas que recibo de ellos. Es como inverso. Yo le publico a él para poder descargar y él me entrega a mí para yo poder salir. ¿De acuerdo? Esa es como la forma como yo tengo que visualizar el balanceo. Bueno, en esta imagen lo que quiero expresar es simplemente los PIR que se levantan contra mis ISP y lo más importante es la cantidad de prefijos que yo recibo. Esa cantidad de prefijos de alguna forma va a pelearse unos con otros para definir cuál va a ser la mejor salida que yo voy a obtener de forma automática. Y para eso, esta es una tabla de rutas ejemplo donde pueden apreciar que tengo prefijos iguales, pares, de a pares. Por ejemplo, el primer prefijo dice que deja alcanzable por 2 ISP, en este caso a través de una VLAN de PIC Chile, que va a exponer más adelante, y una VLAN de GTD, perdón, y un enlace de GTD. Y en este caso particular, del primer enlace, los 3 primeros, se activa la ruta que va por PIC Chile, por algo que se llama que el AS-PAT es más corto, y en este caso el AS-PAT es la cantidad de saltos que yo hago para llegar a un destino. Por tanto, mi router decide que para alcanzar ese destino es más rápido alcanzarlo por PIT y en otros casos, como los de abajo, lo alcanza a través de GTD. ¿De acuerdo? Entonces, mi balanceo saliente se basa en lo que yo he recibido de mis ISPs. Y mi tabla de ruta por defecto se arma en base a ciertos criterios que están más adelante, que son el... No está por aquí, está más adelante, sí. Bueno, después les explico esa parte. Bueno, aquí teníamos 2 ejemplos, igual. Entonces, para yo poder balancear, me baso en la que yo he recibido a través de mi tabla principal, que es la tabla main. Y voy a ver múltiples caminos de los cuales puede haber solo una ruta activa al mismo tiempo en la tabla principal y siempre se va a tomar la más específica. Si hubiese más de una, que es la más específica, como en el caso previo que vimos acá, que por lo menos hay 2 o 3 que son del mismo destino, va a tomar la que tenga el AS-PAT más corto. ¿Qué es el AS-PAT más corto? Es la cantidad de saltos a nivel de ISPs por los que yo transito. No significa la cantidad de router que hay entre medio. Yo paso por el AS-PAT 1, que puede ser GTD, AS-PAT 2, que puede ser Entel, para llegar a mi destino final. Lo que yo no sé es la cantidad de saltos a nivel de router, pero lo que ve en este caso en la tabla BGP es la cantidad de saltos a nivel de AS, es decir, el grupo de los AS. ¿De acuerdo? Y de esa forma se selecciona el mejor camino. Ahora, el algoritmo no es tan simple. Yo coloco una URL para que ustedes lo puedan detallar. Esta es la forma básica, pero el algoritmo es mucho más complicado que utilizar. Y hago una aclaratoria importante acá, que la métrica, en este caso la distancia, no es útil en BGP. Realmente no es un parámetro que es visualizado, que es utilizado. No así cuando hacemos ruteo estática o no así cuando hacemos otro tipo de ruteo. Pero en BGP nativamente no se utiliza, ¿ok? Y este es el algoritmo principal que se hace para determinar el mejor camino. Es bastante complicado, ¿de acuerdo? Es bastante complejo las comparaciones que hace, hay muchos parámetros. Existen, voy a salir un poquito de la presentación rápidamente. Existen parámetros son locales que se ven entre los peer y parámetros que se traspasan en la red que otros ISP pueden tomar para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Eso no va a entender en detalle. Bueno, en base a esa decisión de ese algoritmo, ese algoritmo corre en cada router de la red, de mi router como ISP y en el router de cada uno de mis proveedores. Por tanto, la decisión de ruteo yo no la puedo modificar. Es decir, yo puedo hacer algunos trucos para intentar forzar a que mi descarga de mi prefijo A se venga por acá y el B se venga por acá, pero no siempre va a ser efectivo, porque este algoritmo de ruteo corre en cada router de mi ISP y ellos de forma autónoma también pueden tomar decisiones de cuál es el mejor camino para ellos salir. Si hubiese congestión, ellas efectivamente pueden modificar la política y ir por otra parte. Entonces, finalmente, lo que yo voy a recibir no siempre me garantiza que va a venir por donde yo quiero, no así como pasaba anteriormente en el balanceo tradicional. Lo que sí puedo es intentar persuadirlos. Un ejemplo, por ejemplo, de persuasión puede ser el siguiente, basado en que al menos tengo un prefijo /22. Es decir, yo he recibido un 1000 IPs, 1000 veintitantos IPs, y a partir de filtros de salida, filtros BGP, yo puedo hacer la siguiente publicación, el siguiente anuncio. Obtuve la /22, que es esta que está acá, y lo que hago es que una /23 la publico nativamente por enlace 1, otra /23 de mi /22 la publico por el 2 y además le publico la /22 a cada uno. Con eso tengo doble ganancia. Uno,
que yo balanceo realmente la carga, porque yo le digo que lo que descarga, lo que viene de mí, que yo por lo general ISP lo que hace es descargar más que subir, todo lo que es a este segmento de red baja por el enlace 1, yo se lo anuncio, viene por ahí, y el enlace 2 baja el otro prefijo, las otras 500 y tantas IPs. Y si un enlace de ambos se cayera, está la barra 22 publicada, por tanto, todo se desbordaría automáticamente por el otro enlace. De esta forma cumplo dos objetivos. Uno, balanceo la carga desde el punto de vista de la descarga, porque como un ISP por lo general es descarga lo más que tengo, más que la subida, y aplico un failover en caso de caída de alguno. La subida no va a ser así. La subida va a depender de mi tabla de rutas. En este caso puede ser que lo que sea de la 120.0/23 suba por el enlace 2, aunque mi publicación es por la 1. ¿Por qué? Porque puede ser que es más rápido y más fácil alcanzarlo por el 2 que por el 1. ¿Se entiende un poco? Bien. Bueno, aquí lo que estoy colocando es que se garantiza la bajada y la subida va a depender de la tabla, es decir, lo que justamente les explicaba, va a depender de la tabla de enrutamiento que tenga en ese momento. Si yo quisiera, yo podría decirle, forzarlo a la desmangle, y si quiero hacerlo estricto, le puedo decir todo lo que venga de mi red origen tal, siempre lo envío a salir por la 1, y de esa forma mantengo la persistencia al 100%, pero eso depende de nosotros como administradores. ¿Okay? Bueno, aquí lo que simplemente es una publicación por defecto, donde tengo múltiples enlaces o múltiples peer BGP y publico por todos la barra 24. ¿Qué significa? Yo dejo prácticamente a libre disposición que los ISPs hagan la administración que cada quien quiera. No estoy haciendo ninguna publicación para forzar un camino específico. Simplemente publiqué todos mis 24 por todos. Por tanto, la descarga vendrá como sea la mejor forma posible. Eso también puede ser una alternativa, depende de la capacidad de tus enlaces que tengas. Capaz si tienes enlaces asimétricos, no te conviene dejarlo así. Ahí tienen que ver ustedes qué hacer. Bueno, aquí quiero hacer un ejemplo real para que ustedes vean cómo una conexión que va destinada desde este IP 186 a esta 273, en este caso, déjenme leer, viene por la VLAN nacional de Level 3, es decir, es una conexión nacional que viene por Level 3, y el retorno se va por IFX. De alguna forma yo lo que estoy mostrando es que efectivamente la descarga viene por un lado y la respuesta se va por otro. Es efectivamente, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de la descarga, lo que mis ISPs ven de mí, que yo soy más rápido, se ha alcanzado por Level 3, pero según mi tabla de rutas, lo alcanzo más rápido por la respuesta por IFX. Entonces, es completamente comprensible y así funciona. Bueno, esto es para finalizar. Puede ocurrir que tenga enlaces que tienen diferente capacidad. Supongamos enlaces de uno de 1 GB, otro tiene 10 GB, o uno de 100, uno de 1000, como ustedes quieran verlo. Y yo quisiera de alguna forma maximizar el uso del de 1000 sobre el de 100. Es decir, quiero que salgan más conexiones por el de 1000 que por el de 100. Bueno, para ello, en el caso de SMP, lo que hago es colocar múltiples veces el gateway repetido. Aquí lo que estoy haciendo es que de cada 4 conexiones, 3 se vayan por el enlace 1 y una se vaya por el enlace 2, perdón. ¿Se entiende? En el caso de PCC, lo que hago es repetir la cantidad de enlaces, mejor dicho, la cantidad de marcas de ruta en cuanto a la ponderación que quiere darlo. Por ejemplo, esto es en base a 80, supongo que es 80 megabits o 800 megabits, como ustedes quieran verlo. Y lo que hago es que el enlace 1 es 3 veces más conexiones que el enlace, bueno, sobre 8, 3 octavos. El otro es 2 octavos, y el otro es 4 octavos y 1 octavo. Es como la cantidad de proporción que yo veo en base a esto. Veo de cada 8 conexiones, 3 se van por la 1, 2 se van por la 2, 2 por la 3 y 1 por la 4. Básicamente lo que hago es la proporcionalidad. Es decir, estoy jugando con la proporcionalidad. Bueno, para finalizar, posibles problemas de balanceo, estoy un poco apurado por el tiempo, para terminar otra persona. Puedo tener problemas de balanceo de carga en el tradicional, eso no ocurre en el BGP. En páginas cifradas es lo más común, y eso ocurre porque me pueden detectar como posible phishing. Es decir, yo salgo con una WAN a un banco y al mismo tiempo utilizo otro IP para alcanzar un registro que ya existía, una sesión que ya existía. Entonces puede ser que me tumban la página o simplemente se cae la sesión del banco, y eso es una solución que se puede hacer si utilizo utilizo o SMP o PCC con both address, no uso both address and ports. Al hacer both address yo no es que garantizo, pero sí le doy mayor probabilidad de evitar un posible visualización como phishing, porque uso siempre la misma conexión o la misma WAN para ir a ese destino. Es una posibilidad.
Bueno, tengo otros posibles problemas, como por ejemplo entrar al router y salir al router. Si yo entro al router por la WAN 1, debo salir por la WAN 1, así que tengo que hacer una pequeña excepción para que eso ocurra. Y también, por ejemplo, si tengo cámaras o tengo algún servidor que quiero alcanzar por alguna o por todas las WAN, tengo que hacer una cierta modificación también a nivel del manual. ¿Bien? Por temas de tiempo no lo puedo dar porque yo sé que estamos un poco apurados. Y failover simplemente es, si un enlace se cae, tengo varios mecanismos para activar el failover, que puede ser por lo general por scripts y por netwatch, aunque el más efectivo no me da tiempo de detallarlo ahora, pero puede ser a través de rutas recursivas. Hay una forma que yo puedo hacer que el gateway chequee constante, o mejor dicho, el router haga un chequeo de una IP externa o múltiples IP externas a través de una WAN específica, a través de rutas recursivas, y si esa WAN estuviese caída o ese IP sería inalcanzable o ese conjunto IP fuese inalcanzable, tumba la WAN por completo de forma dinámica. ¿De acuerdo? No lo voy a ver ahora por temas de tiempo, pero si alguien quiere preguntarme, lo puede hacer en el stand que estoy por ahí, me puede preguntar si quiere saber algo más. Bueno, eso, curso, invitado a los cursos y bueno, muchas gracias y espero que haya sido de su gusto y haya sido bastante acorde. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, gracias. Vale. Bueno, muchas gracias.